En un mundo donde el rey lo controlaba todo, un hombre se levantó para desafiarlo. ¿Qué hizo que Thomas Becket, un fiel servidor, se convirtiera en su enemigo más temido? ¿Por qué su lucha por lo que creía se convirtió en algo mucho más grande? Un sacrificio, una muerte y una historia que cambiaría todo lo conocido. ¿Qué pasa cuando el poder se enfrenta a la fe? Escucha la historia de un hombre que arriesgó su vida por lo que estaba dispuesto a defender. En la Inglaterra medieval, un hombre común se vio arrastrado a una lucha sin igual entre el poder terrenal y el divino. Como un simple hijo de comerciante llegó a desafiar al mismísimo rey. ¿Qué secretos ocultos guiaron sus decisiones? ¿Hasta dónde llegó su lealtad? Un regreso, una traición y un sacrificio lo cambiaron todo. ¿Por qué su muerte se convirtió en un grito de justicia? Esta es la historia de Thomas Becket, el hombre que desafió el trono y el altar. En los años de la Edad Media, cuando el sol apenas se asomaba sobre las frías tierras de Inglaterra, nació un niño que, a primera vista, no era más que un ser común entre la multitud. Su nombre era Thomas Becket, y sus primeros días transcurrieron en las densas calles de Londres, una ciudad bulliciosa, donde el comercio y las viejas costumbres se entrelazaban como las venas de un antiguo árbol. No provenía de una familia noble, ni de aquellos linajes que tenían el poder de cambiar el curso de la historia. No, era hijo de un comerciante, un hombre que, con su sudor y esfuerzo, obtenía lo necesario para vivir. Y sin embargo, en su interior, algo especial se gestaba, una chispa de inteligencia que no se dejaría apagar tan fácilmente. Thomas, aunque no era hijo de grandes riquezas ni de alta alcurnia, poseía una habilidad que lo hacía sobresalir: su mente. Desde joven, mostró un fervor por aprender que asombraba a aquellos que lo rodeaban. Mientras los demás jóvenes jugaban en las calles, él pasaba horas escuchando a los sabios de la ciudad, absorbiendo con avidez todo lo que caía en sus manos, desde los textos sagrados hasta las historias de los antiguos filósofos. La lectura se convirtió en su refugio, y la comprensión de las leyes y las escrituras en su pasión. Pero en la Londres medieval, la vida no era fácil para los que nacían sin el peso de un apellido ilustre. No obstante, Thomas no dejó que eso fuera una barrera. En lugar de ello, se valió de su inteligencia para abrir puertas. Aquellos que se cruzaban en su camino pronto comprendieron que el joven Becket no era uno de esos muchachos que se perdían entre las sombras. Su ambición era tal que, con el tiempo, sus habilidades le trajeron la atención de quienes controlaban las riendas del poder. Fue en los pasillos de la iglesia y la corte donde su destino comenzó a tomar forma. La relación entre la iglesia y la nobleza de Inglaterra era de una complejidad asombrosa, y el joven Thomas se vio atraído hacia la institución eclesiástica, no solo por su misticismo, sino por el poder que se escondía en sus muros. Y así fue como, casi sin darse cuenta, Thomas fue dirigido a los estudios de la ley y de la teología, campos donde su aguda mente podía brillar como una estrella en la oscuridad. Pero no solo la sabiduría lo guiaba, también lo hacía una suerte de destino que lo empujaba, como un viento invisible, hacia una vida que ya estaba marcada por los ecos del poder y la influencia. A medida que pasaba el tiempo, se fue convirtiendo en un hombre de gran reputación, y no tardó mucho en ganar el favor de figuras influyentes, entre ellas el rey Enrique II, cuya mirada estratégica buscaba siempre los mejores hombres para sus causas. En esos años de formación, Thomas Becket vivió una vida de contrastes, de un Londres polvoriento y lleno de mercado,
pasó a los refinados pasillos del poder, donde la política y la fe se mezclaban de una manera que muchos no podían entender. Aunque el joven Beckett comenzaba a forjar su camino hacia la grandeza, lo hacía sin saber que su nombre sería recordado no solo por sus logros, sino por los conflictos y tragedias que estaban por venir. El encuentro con Enrique II. El destino, como una corriente oculta que guía el curso de las aguas, comenzó a juntar a dos hombres cuyos caminos, aunque inicialmente paralelos, estaban destinados a cruzarse de forma irreversible. Thomas Becket, joven y ambicioso, aún desconocía que su vida daría un giro decisivo al encontrarse con un hombre de poderosa voluntad y ambición, el rey Enrique II. Este monarca, cuyo nombre resonaba en toda la isla como un trueno en la tormenta, era un hombre que no conocía límites en su búsqueda de poder. Había ascendido al trono con una determinación feroz, y su reinado estaba marcado por una visión clara de lo que quería lograr: restaurar el control absoluto del reino bajo la soberanía de la corona. Enrique II no era solo un rey, sino un estratega implacable, un hombre que veía el mundo como un tablero de ajedrez y movía sus piezas con precisión. Fue en la corte de este rey, cuando Becket aún no era más que un joven con grandes aspiraciones, donde los destinos de ambos se entrelazaron por primera vez. Enrique II, siempre atento a las mentes brillantes que podían servir a sus intereses, reconoció en el joven Thomas una cualidad rara, una mente aguda, capaz de entender no solo las leyes terrenales, sino también los matices de la política eclesiástica. El rey, deseoso de consolidar su poder, vio en Becket a un hombre que podría ser de utilidad. No solo era inteligente, sino también carismático, un hombre que sabía cómo ganar aliados y cómo ganarse la confianza de aquellos que lo rodeaban. A medida que el tiempo pasaba, el rey le ofreció a Becket un lugar cercano a su corazón y a sus negocios. El joven, cuya educación y habilidades lo habían elevado por encima de su origen, aceptó este ofrecimiento, viendo en él una oportunidad dorada para ascender. No solo servía al rey en asuntos de Estado, sino que, poco a poco, Enrique II comenzó a confiar en él para cuestiones de mayor envergadura. Así fue como Becket se convirtió en canciller de Inglaterra, una posición de enorme influencia que lo colocó en el centro de la política del reino. Al principio, el rey y el joven Becket formaban una alianza aparentemente sólida, basada en la mutua conveniencia. Enrique II veía en Becket a un hombre dispuesto a seguir sus órdenes y a ayudarle en su objetivo de fortalecer el poder de la corona. Becket, por su parte, se sentía honrado por la confianza depositada en él, y no tardó en hacer del rey su protector. Juntos, parecían invencibles, y el joven Becket, que había sido un hombre de modesta familia, comenzó a disfrutar de un nivel de poder que antes le habría parecido impensable. Sin embargo, en las sombras de su ascenso, una semilla de discordia comenzaba a germinar, aunque Becket aún no podía verla con claridad. El rey, aunque leal a sus amigos y aliados, tenía una visión del mundo que no necesariamente coincidía con la de todos los que le rodeaban. La misma iglesia que había ayudado a elevar a Becket a su posición más alta sería pronto el escenario de un conflicto de proporciones épicas. En ese momento, Becket no podía prever que su lealtad al rey y su amor por la iglesia lo llevarían a un destino que cambiaría su vida y la historia de Inglaterra para siempre. El joven que una vez había soñado con poder y prestigio se vería pronto atrapado en una lucha que superaba cualquier juego de corte o cálculo político. Y el rey que lo había elegido como su hombre de confianza, pronto descubriría que en Becket había algo más que simple lealtad a la corona, un sentido de justicia,
y un amor por la Iglesia que, en última instancia, pondrían a prueba la misma relación que había entre ellos. Así, sin darse cuenta, Becket y Enrique II se acercaban a un precipicio, un abismo que ninguno de los dos había previsto, y desde el cual no habría vuelta atrás. El tiempo, implacable y silencioso, siguió su curso, y el hombre que una vez había sido un simple servidor en la corte del rey Enrique II, un joven llamado Thomas Becket, comenzó a elevarse por encima de todos los demás. Su lealtad, astucia y habilidad para manejar los asuntos de la Iglesia y el reino lo llevaron a un lugar inesperado, la arquidiócesis de Canterbury, uno de los puestos eclesiásticos más poderosos de toda Inglaterra. Era el año 1162 cuando, en una jugada que nadie previó, Becket fue nombrado arzobispo de Canterbury. Este nombramiento no fue fruto de la casualidad ni del azar, sino el resultado directo de las maniobras del rey Enrique II, quien, en su constante lucha por reforzar el poder de la corona, pensó que Becket sería el hombre ideal para garantizar la subordinación de la Iglesia a su voluntad. El rey esperaba que su amigo y fiel servidor, quien ya conocía las intricadas redes del poder, se alineara con sus propios intereses, asegurando así que la Iglesia en Inglaterra no tuviera el poder que podría desafiar el control real. Becket, sin embargo, recibió la noticia del nombramiento con una mezcla de asombro y confusión. Por un lado, era el cumplimiento de un sueño que había alimentado durante años: convertirse en el hombre más poderoso de la Iglesia inglesa. Por otro, el cargo le exigía un compromiso con una institución a la que siempre había mostrado un profundo respeto, una institución que, aunque parte del mundo terrenal, estaba por encima de los reinos y las coronas, la Iglesia de Cristo. Este fue un momento decisivo en su vida, y aunque al principio aceptó el puesto con la lealtad que siempre había mostrado al rey, la esencia misma de su ser comenzaba a cambiar. La transición de Becket de un hombre de corte a un líder eclesiástico fue mucho más profunda de lo que cualquier persona podría haber imaginado. En su corazón, Becket empezó a sentir la inmensa responsabilidad que venía con el título de arzobispo. No se trataba solo de administrar una iglesia o de dar sermones. Se trataba de ser el protector del alma de Inglaterra, de defender los intereses espirituales de su pueblo y de asegurarse de que las leyes divinas prevalecieran sobre las leyes humanas. Así, Becket comenzó a abrazar con fervor su nuevo rol, dejando atrás las sombras de la corte y los intereses mundanos que lo habían rodeado. Los vestigios de la política cortesana fueron reemplazados por el profundo respeto hacia las leyes sagradas. El joven, que había sido un hombre de pragmatismo y estrategia, un hombre cuya lealtad estaba firmemente atada al rey, comenzó a reconocer que la verdadera fuerza y autoridad provenían de un poder mucho mayor, el poder divino. Este cambio no pasó desapercibido para Enrique II, quien al principio vio con agrado el ascenso de Becket, pero pronto comenzó a notar que el hombre que había elevado a tan gran altura no parecía estar dispuesto a seguir sus órdenes de la misma manera en que lo había hecho antes. Becket comenzó a mostrar una independencia que no era habitual entre aquellos que servían al rey. La Iglesia, que había sido considerada como una extensión del poder real, empezó a cobrar vida propia bajo su dirección. La posición de Becket como arzobispo de Canterbury no solo le otorgó autoridad sobre los asuntos religiosos, sino también un poder considerable sobre los derechos y deberes de la Iglesia en relación con el rey y su gobierno. Al ser la cabeza de la Iglesia inglesa, Becket tenía la capacidad de influir directamente en la vida de sus súbditos, de protegerlos de los abusos de poder del monarca
y de defender la autonomía de la Iglesia frente a cualquier intento de control por parte del Estado. A pesar de los cambios internos que experimentaba, Becket mantenía una relación cordial con Enrique II, al menos en apariencia. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las tensiones entre ambos hombres empezaban a crecer. El rey, que había pensado que podría manipular a Becket como lo hacía con tantos otros, comenzó a darse cuenta de que su fiel servidor había cambiado. El hombre que había estado dispuesto a someterse a sus deseos, ahora veía la soberanía de la Iglesia y la voluntad divina como su principal lealtad. Este desencuentro silencioso fue el preludio de un conflicto más grande, uno que pondría a prueba no solo la relación entre el rey y su arzobispo, sino la propia estructura de poder en Inglaterra. El ascenso de Thomas Becket a la arquidiócesis de Canterbury fue un momento clave, un paso hacia una lucha de poder que cambiaría el curso de la historia. Mientras tanto, Becket, en su creciente independencia, continuaba su labor como líder espiritual, defendiendo la Iglesia y sus principios con la misma pasión con la que había defendido, en su juventud, los intereses de la corte. La relación entre Thomas Becket y el rey Enrique II, que una vez fue un ejemplo de colaboración y lealtad, comenzó a resquebrajarse como una roca que cede bajo el peso de la tormenta. Lo que comenzó como una alianza de conveniencia entre un monarca y su servidor, se convirtió en un conflicto épico, marcado por una profunda lucha de intereses, el poder terrenal del rey contra la autoridad divina de la Iglesia. Esta lucha, que se desarrolló de forma lenta pero inevitable, no solo definió la vida de Becket, sino que alteró el curso de la historia de Inglaterra. En sus primeros años como arzobispo, Becket intentó mantener una postura de equilibrio entre su lealtad al rey y su responsabilidad hacia la Iglesia. Durante este tiempo, Enrique II vio a Becket como un aliado valioso. El arzobispo, al fin y al cabo, tenía la habilidad de actuar como un mediador entre la Iglesia y la corona, y por un tiempo parecía que ambos intereses podían coexistir sin grandes choques. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la distancia entre ambos hombres comenzó a ampliarse. La chispa que encendió el conflicto fue el famoso Constituciones de Clarendon, de 1164, un conjunto de leyes impuestas por Enrique II, que intentaban limitar el poder judicial de la Iglesia y colocar a sus clérigos bajo el control de la corona. El rey, viendo la influencia de la Iglesia como un obstáculo a su propio poder, pensó que estas leyes serían una forma de someter a la Iglesia a su autoridad. Estaba decidido a hacer valer su voluntad sobre todos los territorios del reino, incluidos aquellos bajo el dominio de la Iglesia. Thomas Becket, fiel a sus principios y su deber como líder espiritual, se opuso firmemente a estas constituciones. Para él, las leyes del rey representaban una amenaza a la autonomía de la Iglesia y a su derecho a administrar la justicia según los preceptos divinos. Al principio, Becket intentó mediar en el conflicto, buscando una solución que equilibrara los intereses del rey con los de la Iglesia. Pero pronto quedó claro que las pretensiones de Enrique II iban demasiado lejos y que la corona quería controlar la justicia eclesiástica de manera que Becket no podía permitir. El arzobispo se encontró atrapado entre su lealtad a la corona y su obligación de defender la Iglesia. No fue una decisión fácil. Para Becket, la cuestión no era meramente política, sino moral y espiritual. Se sentía comprometido con la defensa de la Iglesia, no solo frente a Enrique II, sino también frente a todo el reino. Sin embargo, esta postura inflexible lo llevó a un enfrentamiento directo con el rey. El rey, que no toleraba la desobediencia,
se sintió profundamente ofendido por la resistencia de su arzobispo. Enrique II no solo era el rey de Inglaterra, sino también un hombre de gran ego y voluntad. No soportaba la idea de que alguien, incluso un hombre de iglesia, se interpusiera en su camino. La relación entre ambos se deterioró rápidamente, y la tensión entre la corona y la iglesia se convirtió en un tema de debate en toda Inglaterra. Becket, a pesar de las presiones y amenazas, se mantuvo firme. No era solo un líder de la iglesia, sino también un hombre de principios, dispuesto a sacrificar su propia seguridad y posición por lo que consideraba justo. Las demandas del rey comenzaron a parecerle un intento descarado de subyugar la iglesia a sus deseos, y eso era algo que Becket no podía permitir, ni por amor al rey, ni por la paz temporal que pudieran alcanzar. Las constituciones de Clarendon no eran solo un desafío a su poder, sino a la misma estructura de fe en la que Becket había sido formado. El conflicto alcanzó un punto crítico cuando el arzobispo se negó a aprobar las constituciones, lo que provocó la ira del rey. Enrique II, en un ataque de furia, se deshizo de cualquier cortapisa y comenzó a presionar para humillar a Becket, buscando someterlo a su voluntad. En un momento de desesperación y furia, Enrique II exclamó una frase que marcaría para siempre su relación con Becket: ¿Quién me librará de este sacerdote rebelde? Estas palabras, aparentemente dichas en un arranque de ira, fueron interpretadas por sus seguidores como una orden tácita para actuar. 4 caballeros, envalentonados por la ira del rey, decidieron tomar la palabra del monarca de forma literal y viajaron a Canterbury con la intención de silenciar al arzobispo de una vez por todas. Lo que Enrique II no había anticipado, lo que Becket no había predicho, era que este conflicto sería mucho más grande que cualquier batalla de palabras o leyes. No era solo una cuestión de poder entre un rey y un arzobispo. Se trataba de una lucha fundamental entre la autoridad de la Iglesia y la del rey. La lucha no solo se libraba en los pasillos del poder, sino también en el corazón y alma de cada uno de los involucrados. El futuro de Inglaterra, de su fe y de su ley, dependía de quién saldría victorioso. El enfrentamiento entre Thomas Becket y Enrique II llegó a un punto de no retorno. Tras la desobediencia de Becket a las constituciones de Clarendon y su firme rechazo a someterse a la autoridad del rey en cuestiones eclesiásticas, Enrique II decidió tomar medidas más drásticas. El rey, furioso por lo que percibía como una afrenta directa a su autoridad, utilizó su poder para excomulgar a Becket. El arzobispo, sin embargo, no cedió. En lugar de rendirse, continuó defendiendo la independencia de la Iglesia, lo que provocó que Enrique II tomara aún más represalias. El conflicto alcanzó su clímax cuando Becket, para evitar ser apresado o humillado, decidió huir a Francia en 1164. Su exilio fue una dolorosa humillación, pero también una declaración de principios. Becket prefería vivir como exiliado a someterse a las demandas del rey. La huida a Francia fue un acto de desesperación y resistencia. Durante los años siguientes, Becket se refugió en el monasterio de Saint-Martin-des-Champs, en las afueras de París, donde se dedicó a escribir cartas a la corte papal y a sus aliados en Inglaterra. Mientras tanto, Enrique II aprovechó su ausencia para seguir consolidando su poder. Pero la sombra del conflicto persistió, al igual que la figura de Becket, que seguía siendo una amenaza en los ojos del rey. El exilio de Becket, sin embargo, no fue el final de la historia, aunque,
El rey pensaba que la distancia eliminaría la resistencia. Becket siguió luchando desde lejos, buscando el apoyo de Roma y de los sectores eclesiásticos que se alineaban con su causa. La excomunión y su exilio no hicieron más que aumentar su estatus como mártir entre muchos de sus seguidores, que veían en su sufrimiento la lucha por la justicia y la libertad de la Iglesia ante el poder absoluto del rey. El regreso a Inglaterra y el martirio, tras años de exilio, durante los cuales Thomas Becket no cesó de luchar por la causa de la Iglesia. El panorama en Inglaterra empezó a cambiar. El reinado de Enrique II, que inicialmente había rechazado todo intento de conciliación, comenzó a mostrar signos de debilidad. La presión externa y las crecientes tensiones internas dentro de su propio reino lo obligaron a reconsiderar su postura sobre el arzobispo. En 1170, tras una serie de negociaciones, Becket recibió una invitación para regresar a Inglaterra, con la esperanza de restablecer la paz entre la corona y la Iglesia. El arzobispo, aunque cauteloso, aceptó el ofrecimiento. A su llegada, se encontró con un país dividido y una corte que seguía siendo hostil a su regreso. Sin embargo, Becket mantuvo su firmeza y decidió no ceder ante las presiones del rey. Su retorno no pasó desapercibido. En cuanto Becket se instaló de nuevo en su sede en Canterbury, reanudó su lucha por la independencia de la Iglesia frente al poder del rey. La tensión entre ambos volvió a elevarse. Enrique II, exasperado por la constante resistencia de su exarzobispo, se sintió más amenazado que nunca. La situación alcanzó un punto crítico cuando Becket excomulgó a varios de los seguidores más cercanos al rey. La respuesta de Enrique II fue fulminante. En un arrebato de furia, el rey, aparentemente frustrado por no poder someter a Becket por medios políticos o legales, lanzó la fatídica orden que terminaría en tragedia. ¿Quién me librará de este sacerdote rebelde? 4 caballeros, interpretando estas palabras como una orden directa, se dirigieron a Canterbury, donde Becket se encontraba en la catedral. La tarde del 29 de diciembre de 1170, mientras Becket rezaba en la catedral de Canterbury, los 4 caballeros irrumpieron en el templo y, sin piedad, le dieron muerte. La escena fue brutal, y el martirio de Becket conmocionó a toda Inglaterra y más allá. Su sacrificio se convirtió en un símbolo de la lucha por la autonomía de la Iglesia. Becket fue rápidamente venerado como santo, y su muerte, lejos de silenciar su causa, amplificó su influencia. Enrique II, quien nunca imaginó que la muerte de su antiguo aliado llevaría a tal consecuencia, tuvo que enfrentarse a la ira de la población y a la condena del Papa.